Hola, bienvenidos sean todos nuevamente a este canal. Estamos en el curso de contabilidad desde cero, contabilidad para principiantes, para todos los que deseen aprender y adentrarse en este mundo. Estamos presentando ahorita el video número 2 que trata sobre el catálogo de cuentas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, todos los movimientos que afectan económicamente a una entidad, a una empresa, tenemos que registrarlos para llevar un orden y esto es lo que nos da la contabilidad. Para poder registrarlos utilizamos las cuentas contables. En su definición nos indican que son el instrumento por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos de la empresa a nivel económico. Es decir, estos conceptos son los que utilizamos para registrar todos nuestros movimientos de la empresa, desde pago sobre compras de mercancías, pago sobre algunos gastos, pago de nuestra nómina, cualquier cosa que afecte económicamente a nuestra empresa, tenemos que registrarlo en términos monetarios en estos conceptos. Las cuentas contables se agrupan mediante un catálogo de cuentas que se encarga en ordenar de manera numérica cada una de estas cuentas con sus rubros y sus subcuentas. Esta es la clasificación. Nuestras cuentas contables se dividen en cuentas de balance y cuenta de resultados. Las primeras se llaman cuentas de balance porque se aglomeran dentro de un estado financiero al final que se llama balance general. Tenemos las cuentas de activo que nos van a indicar cuáles son los bienes, cuáles son todos esos derechos exigibles, tangibles e intangibles con lo que la empresa cuenta para llevar a cabo sus funciones. Por otro lado tenemos las cuentas de pasivo, que son las que nos indican de todos los bienes con los que cuenta la empresa, qué parte es lo que debemos a otras personas, a otros terceros, como proveedores, como acreedores diversos, toda la deuda que tiene la empresa. Y las cuentas de capital contable nos indican al final en términos monetarios también qué es lo que le pertenece a la empresa, cuál es la aportación de los socios, cuál es el capital ganado, cuáles son las utilidades que hubo de años anteriores. Todos estos datos se acumulan conforme a esos rubros. Del otro lado tenemos las cuentas de resultados. Se llaman así porque vienen de un estado financiero llamado estado de resultados, en el cual nos indica cuáles fueron las ganancias, las utilidades o en dado caso las pérdidas que tuvimos en cierto periodo de tiempo, en cierta fecha exacta. Incluyen las cuentas de ingresos, que es donde vamos a registrar todas las ventas o todos los ingresos por servicios que nosotros generemos, y también las cuentas de costos, que es donde vamos a registrar todo lo que nos cuesta adquirir el producto que vamos a vender o todo lo que nos cuesta ofrecer esos servicios. Las cuentas de gastos nos dicen cuánto es lo que gastamos en sí para llevar la operación de nuestra empresa. Esta es la estructura de las cuentas contables. Se integran por tres niveles. El primero es el rubro, el segundo la cuenta y después la subcuenta. El rubro, que es el primero, es el nombre que reciben las subdivisiones de los elementos que integran al balance general o estado de situación financiera, que es lo mismo. Por ejemplo, tenemos la división del activo, como ya les había mostrado. Tenemos como ejemplo el activo circulante, el activo fijo, activo diferido. Esta parte de rubros se subdivide también en lo que se llaman cuentas. Es lo que ya les había mostrado. Dentro del activo circulante que tenemos como rubro, tenemos abajo también, de entre este mismo activo circulante, tenemos la cuenta que se llama caja, la cuenta que se llama bancos. Tenemos otros tipos de cuentas que vienen directamente de los rubros. Después tenemos otra subdivisión que se llama subcuenta, en donde, por ejemplo, si yo tengo la cuenta de bancos, se puede subdividir entre el nombre de los bancos que utilice para tenerlo todo más detallado. Toda esta estructura que ven en la pantalla se trata nada más de subdivisiones y es para que vean de dónde sale cada cuenta. Por ejemplo, si nosotros utilizamos algún pago para realizar el registro, por ejemplo, que se pagó algo por HSBC mediante un cheque, alguna compra de algo,
Nosotros al final vamos a utilizar esta subcuenta que se llama HSBC. ¿De dónde viene? Viene de la cuenta que se llama bancos, y bancos en sí está integrando el rubro que se llama activo circulante. Todo este activo circulante viene también de la parte de nuestro estado financiero visto anteriormente, que se llaman cuentas de activo. Esta siguiente lámina, que son las cuentas de activo, aquí podemos ver más fácil cómo se divide cada uno. Tendremos el activo total de la empresa, se subdivide entre circulante, no circulante y otros activos. Este apartado se llama circulante porque la empresa puede disponer en cualquier momento del efectivo o de lo que tiene en su poder para hacer uso de él. O sea, si tiene dinero en la parte de la caja, lo puede utilizar. Tiene la parte de bancos, tiene de inversiones temporales, tiene a sus clientes, tiene mercancías, y es con lo que cuenta al momento. Tiene el activo también, que es no circulante o activo fijo, que también se le llama. En esta parte, todo lo activo que pertenece a este rubro, no podemos convertirlo en liquidez para utilizarlo, para que la empresa lo pueda utilizar en sí. Como que, por ejemplo, como los terrenos que tiene la empresa, puede tener edificio, mobiliario y equipo. Todo eso está ahí, pero no es tan líquido como el activo circulante. Es por eso que se divide entre circulante y no circulante fijo. Y también tenemos los otros activos, por ejemplo, lo que tenemos invertido en gastos de investigación y desarrollo. Tenemos otros gastos de etapas preoperativas de organización y administración, gastos de mercadotecnia, tenemos papelería y útiles. Son esas cosas que no pertenecen al activo circulante debido a que no tiene liquidez inmediata. No pertenece al activo no circulante porque no lo podemos vender, es algo que nosotros ya invertimos y con lo que contamos. El siguiente es la cuenta de pasivo. Esta se subdivide pasivo a corto plazo, a largo plazo y otros pasivos. Esta subdivisión se debe al corto plazo o a largo plazo de nuestra deuda. Todo lo que está en pasivo es lo que nosotros debemos. Entonces se subdivide mediante el plazo que tenemos para pagar esas deudas. Por ejemplo, en la parte de corto plazo tenemos a los proveedores, tenemos a los documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago, tenemos gastos por pagar o gastos acumulados, impuestos pendientes de pago, impuestos por pagar o impuestos acumulados. Tenemos los pasivos a largo plazo, por ejemplo las hipotecas, que nos da a pagar mucho más tiempo. Tenemos los créditos hipotecarios, tenemos los documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. Este largo plazo podría ser un año o podría ser mayor a un año. Tenemos también los otros pasivos, como las rentas cobradas por anticipado o los intereses cobrados por anticipado. Todo lo que nosotros ya cobramos anticipadamente obviamente se va al rubro de activo, pero nos genera una deuda. O sea, nosotros ya cobramos por un servicio anticipado y tenemos la deuda de dar ese servicio. Por eso debemos registrarlo también, y lo correcto sería registrarlo en la parte de otros pasivos. Dentro de la parte de las cuentas de capital contable, nosotros entendiéndose como que el capital contable es con lo que cuenta la empresa, con lo que se invierte de parte de los socios o de las utilidades, tenemos estas cuentas para registrar movimientos cuando se necesiten, por ejemplo, de capital social, cuando algún socio pueda aportar algo más o cuando se genera alguna utilidad de algún cierto periodo. Nosotros vamos a utilizar estas cuentas para registrar esos movimientos. El capital contable se divide en capital contribuido o capital ganado. El contribuido es la aportación de los socios y el ganado, pues como su nombre lo indica, son las utilidades que obtenemos pues al final de cada periodo. Después vienen las cuentas de resultados. Estas están incluidas dentro del estado financiero que se llama estado de resultados, donde nos va a indicar cuánto es lo que ganó la empresa en cierto periodo o a cierta fecha dada. Entonces tenemos en primera parte los ingresos. Ahí vamos a registrar las cuentas o cuando vendamos algo, ofrezcamos algún servicio. En esta parte lo vamos a registrar.
También tenemos los otros ingresos, productos financieros, devoluciones, descuentos sobre ventas. Todo lo que genere ingresos va a ir en este apartado. Tenemos también las cuentas de costos, que es donde vamos a registrar nuestras compras, todo lo relacionado con nuestro costo de ventas, lo que nos costó crear el producto para venderlo o el servicio que nosotros pagamos para ofrecer el mismo servicio. Y tenemos también las cuentas de gastos, que aquí vamos a registrar todos los gastos que tiene la empresa, que no pertenece al activo, que no se considera como costo. Todo va a ir como gastos de administración, cuando pagamos la nómina, cuando pagamos el teléfono, la luz, todo eso va a ir de este lado. Tenemos también la parte de otros gastos. También gastos financieros es cuando nosotros tenemos alguna comisión bancaria pagada, va a ir de este lado. Ok, ya teniendo en cuenta cómo se dividen nuestras cuentas que vamos a utilizar para registrar nuestras operaciones, tenemos este apartado de la naturaleza de las cuentas. Esta naturaleza de las cuentas no es más que una regla que es adoptada para que nos pueda guiar, para que nos indique cómo y por qué el saldo de cada cuenta. Cada vez que realicemos algún registro de algún movimiento, por ejemplo del banco, tenemos que cargar o tenemos que abonar. Por ejemplo, la cuenta de banco nos dice que pertenece a la parte del activo. Entonces, si entra dinero a mi cuenta de banco, ¿cómo lo registro? Tengo que registrarlo de este lado, en la parte del cargo, que es el débito. Cuando hagamos nuestro registro contable, acuérdense siempre de que tenemos que aumentar y disminuir nuestras cuentas. Por ejemplo, si compramos algo, sale dinero de nuestro banco, tenemos que disminuir la cuenta de banco. Si por ejemplo recibimos algún pago de la parte de nuestros bancos, la cuenta de bancos, la cuenta contable tiene que aumentar. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar estas cuentas? Esta regla nos dice que el banco es parte del activo, como veremos a continuación. Entonces, cada vez que nosotros queremos aumentarle, tenemos que hacerle un cargo. Y en todos los registros que hagamos, siempre va a haber un cargo y siempre va a haber un abono. Y al final la suma de estas dos tiene que darnos igual. Entonces, en el momento que utilicemos un aumento del banco, tiene que ir del lado izquierdo, del lado de los cargos. Los débitos son cargos y los créditos son abonos. Entonces vamos a cargar a la cuenta de bancos si recibimos dinero, y si gastamos dinero, si pagamos algo, vamos a registrarlo en la parte del abono. Entonces, al finalizar un periodo o al momento que nosotros queramos checar nuestros estados financieros, el saldo que nos va a dar esta cuenta de activo en la parte del banco va a ser un saldo deudor, saldo de naturaleza deudora. Lo mismo pasa con los demás. Aquí les dejo la regla. El pasivo, por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda a un proveedor que no le hemos pagado una mercancía, pues va a aumentar del lado del abono. Cuando nosotros le paguemos, entonces tenemos que disminuirlo. ¿Y de qué lado disminuye? Del lado izquierdo, que es un cargo. Entonces, al final, el saldo del pasivo nos tiene que dar un saldo acreedor, o sea, un saldo negativo, porque es la parte que nosotros debemos. Lo mismo con la parte de capital, con la parte del ingreso, y las cuentas de costo y gasto son deudoras, o sea que el saldo final de estas cuentas nos tiene que estar de manera positiva, o sea, del lado del débito o lado de los cargos. Aquí les traigo un ejemplo de cómo vamos a utilizar las cuentas contables y cómo vamos a realizar un asiento contable. En este ejemplo, la compañía X nos dice que compró una laptop por 9,000 pesos más IVA al 16% y se pagó mediante un cheque. Entonces, ¿qué cuentas vamos a utilizar para registrar esto? La cuenta de equipo de cómputo, que viene siendo un activo, vamos a aumentarla. Entonces, la regla nos dice que el activo aumenta haciendo un cargo. Realizamos el cargo por 9,000 pesos, que es lo que cuesta la laptop. Nos dice que se pagó IVA también al 16%. Tenemos que el 16% de 9,000 pesos son 1,440 pesos. Lo registramos también del lado del debe porque el IVA viene siendo también un activo.
Es un derecho que nosotros tenemos que al final del mes lo vamos a acreditar. Muy bien, entonces tenemos también en la cuenta de bancos su cuenta HSBC, como por ejemplo, y esta cuenta está disminuyendo. ¿Por qué? Porque el dinero sale de nuestra cuenta de banco. Entonces, en nuestra cuenta contable tenemos que disminuirlo. ¿De qué lado disminuye? De la cuenta de bancos, que pertenece a la cuenta de activo. Entonces va a disminuir del lado derecho, del lado de los abonos. Realizamos un abono por 10,440, que fue lo que pagamos en total con cheque. Entonces, si se fijan, las sumas de cada lado nos dan iguales, y eso es porque está correcto. En este apartado les traigo el catálogo de cuentas, un ejemplo de cómo se puede dividir y subdividir para que podamos llevar nuestro sistema contable. Aquí tenemos, por ejemplo, el activo, pasivo, capital contable, y lo vamos a dividir por cada numerito. Entonces, cada uno va a pertenecer a su rubro, ¿ok? Tenemos acá los subgrupos. Tenemos el primero, que es activo. En el activo nos dice que lo dividimos a corto plazo, o sea, circulante, y fijo, que también es no circulante. Entonces tenemos acá la división, que la parte del activo circulante incluye también lo que son la parte de cajas, y tenemos a la subcuenta de cajas, por ejemplo, caja A o caja B. Tenemos también la cuenta de bancos, que se subdividen a la vez en los nombres de bancos, por ejemplo, que tengamos. Si tenemos Bancomer, Santander o cualquier otro que tengamos, ya le creamos la cuenta. Si tenemos uno tercero, pues le insertamos y podemos ponerle como siguiente punto el banco que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, aquí este punto, este 1 nos dice que pertenece al activo, este siguiente 1 que pertenece al corto plazo, este 2 nos dice que pertenece a la cuenta de bancos, y la subdivisión 1 pertenece a Bancomer. Entonces tenemos también el largo plazo, tenemos también la parte del pasivo, la subdividimos con numeritos, así como los de arriba, y así nos vamos con todas las cuentas. O sea, dependiendo de las cuentas que nosotros utilicemos, son las cuentas que debemos crear. Tenemos también la parte contable y la de resultados. Ok. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden por favor en escribirme en los comentarios. Por favor, denle like al video, compartan para las personas que también quieran aprender, y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por su atención.